Nunca he sabido qué idea me aterra más. ¿La muerte, el final de todo para siempre, o una inmortalidad irrenunciable y eterna? En nuestro mundo efímero, la eternidad es un concepto difícil de acariciar. Todos hemos escuchado la voz de un ser querido por última vez. Todos hemos visto desaparecer nuestro pasado antes de percatarnos de que ya estábamos en el futuro. Pero siempre hemos tenido la esperanza del cielo. Durante milenios y desde que el ser humano es humano, nos hemos cobijado en la eternidad de lo cósmico. Hemos admirado y nombrado sus diminutos puntos de luz. Hemos incluso enviado a nuestros seres queridos allí. El abuelo no está en la tierra, pero si le echas de menos, mira al cielo. Es una de esas estrellas y te sonríe. Un bonito intento de refugiar nuestro miedo a lo finito en lo inmortal de las estrellas. Como barcos navegando a la deriva por un océano sin ninguna otra guía que no sean estas hermosas constelaciones de estrellas. Llevamos milenios depositando nuestra fe en una bóveda celeste que se mantiene inmutable con el paso del tiempo. ¿O no? Y quizá hasta lo más eterno tenga fecha de caducidad. Hola, bienvenido a C de Ciencia. A los humanos nos encanta hacer mapas, representaciones gráficas de una realidad que permanece imperturbable en el tiempo. Si sales fuera y miras a tu alrededor, te darás cuenta de que todo aquello que ves a la distancia existía en forma de mapa antes de que tú nacieras. Mires abajo, a la tierra, o mires arriba, al cielo. Y es algo que, a primera impresión, tiene sentido. Los mapas de relieve del siglo pasado nos sirven hoy, pues las montañas no parece que se muevan, y las cartas estelares que utilizaban los marineros para guiarse antes de que hubiera satélites siguen siendo una alternativa igual de eficaz. O quizá... ¿y si no fuera así? Ocurre que incluso los procesos que más lentos parecen desde nuestra efímera perspectiva humana, aquellos que más eternidad desprenden, en realidad evolucionan a partir de cambios efímeros que ocurren delante de nuestros ojos. Pero estos, abrumados por su perpetuidad, los pasan por desapercibidos. Pero hoy vamos a cambiar eso. Es hora de rehacer los mapas. La idea de este vídeo nació a partir de uno de estos cambios. Uno que, de forma anómala, se hizo muy evidente en los últimos meses. La posible explosión en forma de supernova de Betelgeuse, el hombro de Orión, la que seguramente sea la constelación más conocida. Su explosión podría ocurrir en cualquier momento. Es más, podría haber ocurrido ya, solo que su luz tarda 700 años en llegarnos. De ocurrir, durante unos meses disfrutaríamos de uno de los mayores espectáculos que el cosmos puede ofrecer. Una supernova hermosa extremadamente brillante, más que la luna llena, de un tono azulado que iluminaría nuestras noches e incluso días. Envidio al ser humano que llega a presenciar dicho espectáculo. Sin embargo, pasados estos meses, cuando la energía liberada por la explosión se haya disipado, los remanentes estelares empezarán a oscurecerse y nunca volveremos al estado original. No, allí donde antes había una brillante estrella anaranjada, solo habrá oscuridad. Orión habrá perdido su hombro, y con ello su brazo y su arma, estando indefenso ante la incertidumbre que le acecha. Y esto podría ocurrir ahora. Si Betelgeuse acaba de explotar, acabamos de perder una constelación entera. Reflexiona sobre esto. Esta constelación lleva siglos siendo usada en cartas estelares, dibujada en novelas e identificada por miles de millones de humanos. Y de repente, todo cambia. Que sí, que pragmáticamente hablando es solo un puntito en el cielo menos, pero todos los mapas tienen que rehacerse y todas las historias tienen que pasar a ser leyendas. La eternidad de la bóveda celestial resquebrajándose ante nuestros ojos, siendo testigos del paso del tiempo a escalas interestelares.
y no sería la primera vez que esto ocurre a ojos de un ser humano. Ha ocurrido muchas veces, siendo la más famosa la supernova SN 1054, que dio lugar a la nebulosa del Cangrejo. Nebulosa que no existía antes del año 1054. Sabemos de su existencia porque múltiples registros históricos escritos describían un punto extremadamente brillante que había aparecido de forma repentina en la misma zona del firmamento justo en donde hoy vemos una nebulosa. Como curiosidad aparte, se da la tremenda casualidad de que cada muchísimo tiempo se alinean la Tierra, Saturno y un púlsar localizado en el centro de la nebulosa, dándose una especie de tránsito planetario interestelar, como los que se dan con Mercurio y el Sol, por ejemplo, pero con la diferencia de que no hay minutos luz de distancia entre los cuerpos fotografiados, sino concretamente 6.500 años luz. Un alineamiento muy raro. Es por esto que hubo un tránsito en 1296 y el siguiente no fue hasta 2003, cuando el telescopio espacial Chandra aprovechó para tomarle esta foto. Aunque lo que ves no es Saturno, sino su luna Titán. Aunque no hace falta que las estrellas exploten para que nos demos cuenta de lo efímero de lo eterno. Esta es la estrella de Barnard, la estrella más rápida que vemos desde nuestro cielo. Así es, las estrellas se mueven libres por la Vía Láctea, y esta en concreto lo hace muy rápido, a 146 km por segundo con respecto al Sol. Esto hace que su posición en el cielo cambie rápidamente. Cada 174 años se desplaza lo equivalente a una luna llena. Nada muy espectacular, pero si eres joven y hoy te fijas en su posición, cuando estés en tu lecho de muerte y lo vuelvas a hacer, podrás apreciar el cambio. Son movimientos como este los que poco a poco harán que en 100.000 años el cielo que vean nuestros nietos sea completamente distinto, tornando a la totalidad de constelaciones irreconocibles. Y mientras la oscuridad de la noche va haciendo estos cambios, la luz del interior del planeta va haciendo los suyos. Vemos las montañas como enormes irregularidades de la corteza del planeta que siempre han estado allí. Nacemos y morimos con ellas, que solo con el paso de muchos millones de años poco a poco van creciendo para contrarrestar los efectos de la erosión que las va desgastando. Y de primeras es normal verlo así. Seguramente si dentro de 30 años vuelves a la colina donde te perdías cuando eras pequeñín, la colina seguirá estando allí. O a lo mejor no sea así. Es posible que hayas escuchado alguna vez que Nueva York y Londres se alejan 2,5 centímetros cada año. Esto es, en realidad, la velocidad de separación de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Constantemente, en medio del Atlántico, en la dorsal oceánica se está creando nuevo suelo oceánico. Esto ya de por sí es bastante fascinante. De hecho, algunos satélites, por ejemplo, deben tenerlo en cuenta para hacer cálculos precisos. Pero 2,5 centímetros no son muy reveladores, y más si ocurren bajo el agua. Si consiguiéramos bajar hasta la dorsal, no veríamos nada en movimiento. Tendríamos que hacer un timelapse de unos años. Esto es porque este tipo de contacto de placas es constante, sí, pero muy lento. Sin embargo, quiero que pienses lo siguiente. Si asumimos que el área de la esfera imaginaria, que es el planeta Tierra, tiene que ser más o menos constante, porque el planeta no ha ido creciendo con el paso de los años, ¿qué pasa con los miles de kilómetros cuadrados que se forman en las dorsales? Pues parte de ellos vuelven a meterse en el planeta en las zonas de subducción. Sin embargo, otra parte relevante no puede bajar, pues se choca contra otra parte que tampoco puede. Por lo que tienen que chocar y doblarse para dar cabida a estos kilómetros. Y este tipo de contactos no son lentos ni constantes como las dorsales, no. Estos kilómetros acumulados de superficie se liberan de repente y literalmente vemos crecer montañas ante nuestros ojos. Esto es lo que son los terremotos, el movimiento acumulado durante décadas o siglos en las placas debido al incesable crecimiento de las dorsales, liberado de forma repentina en el extremo opuesto. Las fallas geológicas, las superficies sobre las cuales se desplazan las placas, son en realidad las zonas por las que las montañas se están elevando, construyendo. Cuando ocurren terremotos, muchas veces lo que está ocurriendo es que la Tierra se está elevando unos metros, y esto sí que podemos verlo con nuestros propios ojos. En una sola vida humana puedes comparar y ver cómo cambia notablemente el relieve si resides en una zona con alta actividad sísmica. Y si pudiéramos pasar a cámara rápida los desplazamientos producidos por los distintos terremotos, veríamos crecer sierras enteras. Hay otra forma en la que pueden crecer montañas que podemos presenciar en nuestras vidas. Las comillas son porque, en realidad, se trata de montañas ya crecidas, pero que habían sido enterradas durante la última glaciación. Lo que ocurrió durante esta época es que en las zonas más frías del planeta, grandes casquetes de hielo se formaron encima de masas continentales. Y el hielo pesa. De hecho,
¿por qué no podemos considerarlo una roca? En los milenios de máxima acumulación de hielo, estos casquetes llegaban a tener kilómetros de grosor, por lo que literalmente hundieron el continente dentro del magma del manto. Pero ahora que el hielo ya no está, como un flotador que sueltas al fondo de una piscina, estas masas de tierra están subiendo rápidamente hacia arriba. Y esto es lo que estás viendo en este mapa. Cuanto más azul violeta, más rápida es la velocidad de ascenso, llegando en los casos más extremos hasta los 2 centímetros al año, como la dorsal oceánica pero en tierra firme y hacia arriba. En el transcurso de una vida, la que era la playa de tu infancia puede llegar a elevarse hasta 2 metros, algo que se nota, la verdad, como ocurre en esta playa del territorio de Nunavut, en Canadá, donde el ascenso va quedando registrado en las líneas que conforman la playa. Pero la geología puede ir aún más rápida y llevar a cabo en pocos minutos procesos que creíamos eternos. Esto es un mapa del delta del Ebro, localizado en la costa mediterránea de la península ibérica. Si bien este ha ido modificando su tamaño con el paso de los siglos, ya en el año 1500 esta península se había formado. Pero hace un mes hubo en la zona un fuerte temporal, el famoso Gloria, que se llevó por delante el brazo de tierra que la unía con el cuerpo principal del delta. En unas pocas horas, un mapa que llevaba 500 años funcionando pasó a estar desfasado y apareció una nueva isla. Y hablando de islas, estas imágenes de 1963 se corresponden al nacimiento de la isla de Cersei, un volcán islandés que en pocos días pasó de no existir a emerger de entre las feroces olas del Atlántico Norte, para seguir creciendo y convertirse en un trozo de tierra de tamaño considerable. La lava, al estar en contacto directo con el agua, se enfriaba rápidamente, permitiendo que la estructura se solidificara y erigiera en pocos días. Cuando la erupción cesó, permitió que la isla se convirtiera en el que posiblemente sea el experimento científico de mayor escala jamás realizado. Se estableció una cuarentena casi absoluta a la isla. Nadie puede entrar a ella salvo unos pocos científicos muy selectos, y lo hacen con unas medidas de cero contaminación equiparables a aquellas empleadas en la protección planetaria extraterrestre. Esto con el fin de estudiar cómo la vida crea, desde cero, nuevos ecosistemas de forma gradual, pudiendo presenciar por primera vez en nuestra historia una sucesión ecológica total a tamaño y tiempo real. Ya hay pequeñas plantas vasculares, pájaros e insectos, y los primeros frailecillos llegaron en 2004. Veremos qué ocurre allí, pues las especies que conquistan un nuevo territorio aislado suelen evolucionar con el tiempo si dicho territorio permanece aislado. Evolución. Ese pilar fundamental de todo el conocimiento de la vida de este planeta, tan relevante incluso en muchas de nuestras conversaciones del día a día, pero que, sin embargo, se nos hace tan abstracta. No podemos percibirla actuando y asumimos que es algo que va ocurriendo, sin más lentamente que el movimiento de las placas tectónicas. Aunque en realidad es todo lo contrario. El famoso coronavirus, por ejemplo, ya existía hace mucho tiempo, en una especie de murciélagos que vive en el este asiático. Pero un día, un virus sufrió una mutación, que puede ser debida a errores en los mecanismos de replicación del material genético, la influencia de sustancias químicas externas o a los rayos cósmicos provenientes del Sol o de las estrellas formadoras de las constelaciones. Sea cual sea la causa, la información genética del virus fue alterada. Unas cuantas letras de su ARN se cambiaron y, por casualidades de la vida, lo hicieron con la combinación exacta para que el virus pueda prosperar en los cuerpos de una especie llamada Homo sapiens. Y esto ocurrió tan solo hace unos meses. Estamos ante el caso de éxito, desde la perspectiva del virus, claro, pues antes de este hubo millones de mutaciones que le perjudicaron. Ahora, para contrastar un poco, veamos un ejemplo de mutación exitosa en humanos, en, por irónico que sea, Lombardía, la zona donde el coronavirus se hizo fuerte en Europa. Viajemos a Limón sul Garda. Algo muy curioso de este pequeño pueblo es la gran longevidad de sus habitantes. Son unas escasas 1000 personas, pero una docena de ellos ya tienen más de 100 años. La explicación es esta proteína, llamada APOA1 milano, una mutación genética que apareció hace 400 años en un matrimonio de este pueblo y que, como si de magia se tratara, elimina los efectos negativos del colesterol en el cuerpo. Un ejemplo de evolución positiva ocurriendo ante nuestros ojos, que no se ha esparcido por el mundo dado el aislamiento del pueblo. Sin embargo, una parte relevante de los recursos dedicados a la investigación de la cura y prevención de enfermedades cardiovasculares se están centrando en estudiar y replicar los efectos que esta milagrosa pero escasa proteína consigue. Estas mutaciones puntuales son a la evolución lo que los terremotos son a las montañas. Si pudiéramos pasarlo a cámara rápida, veríamos especies aparecer y desaparecer. Las mutaciones son solo una parte del proceso, pues luego es necesario que estas mutaciones se esparzan y asimismo sean seleccionadas positivamente o negativamente y descartadas. Lamentablemente, el caso del éxito del coronavirus
o de este pueblecito de Italia son una rareza, pues es mucho más probable que una mutación sea perjudicial. Somos organismos muy complejos y cambiar una parte de nuestras intrincadas reglas de funcionamiento de forma aleatoria es muy complicado e improbable que termine resultando en algo positivo. Está, por ejemplo, el caso de los bebés con ictiosis arlequín, con su piel recubierta de escamas como si de un reptil se tratara, en un ejemplo de cómo una mutación pequeña puede significar un salto evolutivo enorme en cuanto a apariencia. Y para un ejemplo más notable aún, tenemos al Big Bird, una nueva especie de pinzón que apareció recientemente en las Galápagos y que solo necesitó 2 generaciones para diferenciarse lo suficiente. Y hay otro tipo de evolución, pero esta vez creada por nosotros, por ti, que también parecería eterna, pero que ocurre en tu día a día sin que te des cuenta. Y es fascinante. ¿No te ha pasado alguna vez que con un grupo de amigos, con el tiempo habéis desarrollado palabras, vocablos u onomatopeyas, a veces inventadas y otras modificadas, que tan solo vosotros entendéis? Es algo aún más común en una relación sentimental de pareja. Seguro que si te pones a recordar te vienen algunos ejemplos. Palabras que para ti tienen mucho significado, pero que yo ni entendería. Pues lo que está ocurriendo en estas situaciones es literalmente un lenguaje intentando nacer. Aísla a un grupo de personas, sean una tribu o una pequeña sociedad, y con el tiempo empezarán a abundar más estas conductas, hasta que, sin darte cuenta, ya se habrá creado otro idioma. Hoy en día la primera parte, como hemos visto, está ocurriendo, pero al no haber aislamiento apenas, estos nuevos lenguajes no pueden consolidarse y prosperar, quedándose en lo más íntimo de nuestras vidas. Internet ha sido una maldición y a la vez un rayo de esperanza con respecto a esto, porque por una parte es el principal responsable de que se acabara con el aislamiento, que impedirá que nazcan nuevos lenguajes minoritarios, pero favoreció la creación de un macrolenguaje universal modelado por todos los seres humanos que ya están haciendo. Y es fascinante cómo las redes sociales lo han ido esculpiendo desde los principios. Por ejemplo, en el inglés está el hecho de sustituir you por algo que nació por la limitación de caracteres. En español, recientemente tenemos, por ejemplo, el caso del ontas, o las expresiones anglosajonas de lol, what the fuck, así como emotes palabra como el XD. Y los ejemplos siguen. Podríamos estar una eternidad nombrándolos. Pero el reloj no se detiene. El reloj atómico. Los más precisos que hemos creado, que miden la vibración de elementos químicos, las piececitas que constituyen la materia de la que estamos hechos y la realidad con la que interactuamos. Pero ni estos gozan de la eternidad. Algunos, como los de uranio, tardan unos 9.000 millones de años en desaparecer desde que se forjan en los núcleos estelares, lo que es el doble de tiempo del que lleva existiendo nuestro planeta. Y, sin embargo, esta lenta desintegración la podemos sentir muy claramente, con el simple hecho de acercar un medidor Geiger a una mena del metal, o haciéndonos una radiografía que use como fuente de rayos X un radioisótopo. Una lista infinita de cosas eternas, pero compuestas de instantes efímeros. Y nosotros, seres efímeros con tiempo finito, pero compuestos de un único instante al que llamamos vida. ¿Efímera o eterna? Tu vida es eterna, sí, porque para ti es todo el tiempo que jamás vas a experimentar. Es tu eternidad particular. Es cuando lo comparas con la eternidad de los fenómenos que acabamos de presenciar, cuando quizá te pueda parecer efímera. Y es ahora cuando yo puedo hacerte a ti la pregunta con la que empezamos esta reflexión. ¿Qué idea te aterra más? ¿La muerte? ¿El final de todo para siempre? ¿O una inmortalidad irrenunciable y eterna? En lo personal, ambas. Me desagrada mucho la idea de dejar de sentir para siempre todo lo que soy, todos mis recuerdos, todas las personas que quiero, todos los momentos vividos y sobre todo aquellos que están por venir, desaparecidos para siempre jamás. Pero la inmortalidad eterna me parece igual de repudiable. Podría convertirse en la mayor de las torturas, de la que jamás podrías escapar. Y aquí está la paradoja del deseo humano, del impulso más primitivo que ha regido la vida del planeta Tierra, el de la supervivencia, llevado al extremo imposible, en el que una opción te lleva a la otra, en un bucle sin fin, en el que terminamos consolándonos con la típica idea de ya creceremos, viviremos una vida plena y llegado el momento abrazaremos, satisfechos, la llegada de la muerte. Puede que sea así, aún somos jóvenes para saberlo, pero puede
puede que no sea así. Si hemos plantado cara a tantas enfermedades, ¿por qué no hacerlo con la más letal de todas, la muerte? ¿Cómo podemos esperar que el tiempo nos cure si nos estamos quedando sin él? Quizá la solución esté en vivir una eternidad finita que no sea efímera. Muchas gracias por soñar conmigo y adiós. It was late.